Si le ha preocupado que Estados Unidos entre en recesión y quiere ver cómo puede proteger o hacer crecer su dinero en esta economía cambiante, este video es para usted. La economía de Estados Unidos se enfrenta a 3 golpes al mismo tiempo. El número 1 es que Estados Unidos acaba de entrar en guerra con Irán y no sabemos cuántos dólares va a costar. El número 2, la IA se vuelve más lista y en los próximos 5 años transformará el mercado laboral como nunca antes. Escuche. El MIT publicó un estudio el miércoles que halla que la IA ya puede reemplazar el 11,7% del mercado laboral de UU, o hasta 1.200.000.000.000 en salarios de finanzas, salud y servicios. Y el número 3, vemos grietas en Wall Street con BlackRock, Morgan Stanley y Blackstone bloqueando a inversores de sacar su dinero de estos fondos de crédito privado porque perdían mucho dinero. Y en palabras del director ejecutivo del JP Morgan Chase Bank, cuando empiezas a ver estas grietas en Wall Street, él las llama cucarachas. Cuando ves una, probablemente hay más escondidas. Una recesión no tiene nada que ver con el mercado de valores. Una recesión tiene que ver con todo el gasto que ocurre en la economía y la definición técnica es cuando ves 2 trimestres, es decir, 6 meses de contracción económica. Y en los últimos años hemos visto crecer la economía en Estados Unidos. En 2020, la economía era de 21,4 billones de dólares. Este es un número medido llamado PIB. 2021 es 23,7 billones. 2022 son 25,7 billones. 2023, 27,4 billones. 2024, 29,2 billones. Y 2025 son 31,1 billones de dólares. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasará en 2026 ahora que tenemos esta guerra en el Medio Oriente, ahora con estos cambios de la IA y ahora que vemos estas grietas en Wall Street, veremos la economía encogerse o seguir creciendo? Y de eso quiero hablar en este video. Así que analicemos todo esto. Quiero empezar hablando de lo que pasa en Wall Street. Luego hablaré de la guerra en el Medio Oriente y sus impactos en la economía. Y luego, número 3, hablaré de la IA y su impacto en nuestra economía y el mercado laboral. Así que analicemos esto porque lo que pasa en Wall Street ha sido muy ignorado, pero tiene implicaciones enormes. Digamos que usted es un negocio y necesita pedir prestado. Llamémoslo 200 millones de dólares. Usted acude a una entidad como Chase Bank, Bank of America, Wells Fargo y desea solicitar este capital como lo haría cualquier otra empresa, pero el banco le niega el préstamo. Dicen que no porque no es solvente, porque la cantidad de dinero no es la correcta, o quizás porque el negocio que hace no es algo en lo que quieran prestarle dinero. Por lo tanto, no pudo obtener este dinero de un banco convencional. ¿Qué hace? Todavía necesita estos 200 millones de dólares. En cambio, lo que hace y lo que ha estado sucediendo es pasar por algo llamado crédito privado. Eso significa esencialmente que va a ir a uno de estos fondos de cobertura. Así que esto podría ser una firma como Blackstone, podría ser BlackRock, podría ser Blue Owl, podría ser Morgan Stanley, quienes han creado estos fondos de inversión que le prestarán dinero. A cambio, usted les pagará tasas de interés muy altas. Ahora, la razón por la que pagará estas altas tasas de interés es porque estos fondos de cobertura saben que usted no puede pedir prestado este dinero a un banco tradicional. Así que estás un poco desesperado. Y como estás más desesperado, te van a cobrar un tipo de interés más alto. El fondo de cobertura gana dinero, pero este fondo de cobertura también necesita dinero para seguir pagando esos préstamos, ya que no es un banco tradicional. Entonces, ¿de dónde saca el dinero el fondo de cobertura para prestar a estas empresas? Pues lo obtiene de personas como usted y yo, los inversionistas comunes. Está obteniendo dinero de bancos como Bank of America, Chase Bank y otros bancos que ahora quieren invertir su dinero. Le están prestando dinero a estos fondos de cobertura. Usted presta dinero a estos fondos de cobertura porque es una inversión. Y ahora, como este fondo cobra a estas empresas un 12%, 15%, 18% al año, te podrían dar un 10% anual de interés por tu dinero. Es una buena inversión si lo pones en el banco. Obtienes ¿cuánto? 0, 1, 2 o 3% de interés si tienes suerte. Esto te dará un 10% de interés por tu dinero. Los inversores dijeron, suena bastante bien. Confío en estas grandes instituciones para que hagan buenas inversiones en mi nombre, así que voy a invertir mi dinero en este fondo de cobertura. Así que muchos inversores invirtieron miles de millones de dólares. Los bancos invirtieron miles de millones. Algunos dicen billones de dólares en estos fondos que prestaban a estos negocios. Bueno, en los últimos meses empezamos a recibir cada vez más informes de que estos fondos de cobertura estaban concediendo préstamos a empresas con flujo de caja negativo.
dijeron que el 40% de los negocios que pedían dinero tenían flujo negativo al pedirlo. O sea, perdían dinero a diario al pedir prestado a estos fondos. Bueno, está bien, no es gran cosa. La gente lo ignoró. Pero luego, a finales del año 2025, empezamos a observar algunas quiebras en estas empresas. Y hubo algunas quiebras bastante importantes. Esto significaba que pedían sumas enormes a estos fondos. Y ahora, con los tipos altos, no están ganando dinero, por lo que no pudieron devolver este dinero al fondo de cobertura. No solo los intereses, sino también el préstamo. Ahora ves el problema. Ves quiebras porque la economía baja y los intereses son altos. No pagan el interés ni el préstamo a los fondos y ahora estos fondos pierden dinero. Bueno, ¿qué pasa entonces? Tú y estos bancos, estos inversores están viendo, podría estar un poco preocupado por la capacidad de este fondo de cobertura para seguir pagando este 10% anual de interés porque me preocupa lo que pasa con estos negocios. Me preocupa la economía. Así que lo que empezó a pasar en 2026 es que estos inversores comenzaron a retirar su dinero de sus fondos de cobertura, diciendo, ¿saben qué? Simplemente voy a tomar mi dinero y ponerlo en otro lugar, ponerlo en un lugar más seguro, porque sí, esta es una gran tasa de rendimiento, pero me preocupa porque estamos empezando a ver muchas quiebras aquí. Los inversores empezaron a sacar su dinero. Hace un par de semanas Blackstone dijo, no podemos permitir que saquen su dinero más tiempo, porque si lo hacen, vamos a colapsar. Así que Blackstone luego suspendió los retiros. Eso preocupó a los inversores. ¿No podemos acceder al dinero? Imagina ir al banco mañana y el banco dice que no te lo devuelve por miedo a que si lo sacas vayamos a colapsar. Ahora, eso no ocurre con los bancos porque los bancos están asegurados por la FDIC. Están regulados de muchas otras maneras. Así que eso no sucede. Pero no es un banco. No está regulado como los bancos. El fondo tuvo que detener esa corrida bancaria. La corrida contra el fondo al impedir el acceso a tu dinero. ¿Qué pasó después? Más inversores se preocuparon y dijeron, oh, si Blackstone está teniendo este problema, otras empresas enfrentan lo mismo. La gente fue a retirar de Blue Owl. Blue Owl congeló retiros también. Dijeron, no pueden tener su dinero. Los inversores dijeron, necesitamos recuperar el resto. Fueron a BlackRock, el mayor gestor de activos, y retiraron su dinero. BlackRock dijo lo mismo. No puedes tener tu dinero porque este fondo colapsará si lo sacas. Eso siguió pasando. Morgan Stanley dijo lo mismo. La gente retiró dinero y Morgan Stanley dijo, no puedes acceder a tu dinero. ¿Por qué es esto un gran problema? Porque esto es exactamente lo que vimos suceder antes del colapso de 2008. En 2007, Bear Stearns vio que un par de sus fondos de cobertura realmente empezaron a tener problemas. Y entonces esos fondos de cobertura detuvieron los retiros. No dejaron que los inversores retiraran su dinero de estos fondos de cobertura de Bear Stearns. Todo el mundo dijo, oh, solo está aislado a esos fondos de cobertura, a esa industria. Y luego en 2008 todo el sistema financiero se derrumbó. Hoy, en 2026, todos dicen lo mismo. Es solo el crédito privado, solo estos negocios, solo algunos fondos. Está aislado. Ahora, ¿se va a propagar? No lo sabemos. Por eso Jamie Dimon dice, cuando empiezas a ver una cucaracha, probablemente hay otras escondidas en las sombras también. Y la preocupación real que tiene la gente es esta parte de aquí. Los bancos, que hay muchos bancos que están fuertemente expuestos a estos fondos de cobertura que están al borde del colapso. Y estos bancos podrían entonces enfrentar serios problemas porque si no recuperan su dinero, estos bancos podrían provocar algunas fallas también. Eso depende de si fallan los fondos. Veremos qué pasa en los próximos días, semanas o meses. Debes prestar atención a eso porque podría causar un efecto dominó en Wall Street. Esa es la preocupación real. Este es el primer problema a observar, porque los inversores sienten dolor porque los negocios sufren por estas tasas altas. Y estamos empezando a ver las consecuencias de esa situación en estos fondos de cobertura, ya que muchos de ellos en Wall Street se encontraban al borde del colapso y tuvieron que suspender las retiradas de fondos para evitarlo. Esto me lleva a la segunda cosa que pasa ahora en la economía. La guerra en Oriente Medio. Tras el ataque de EU a Irán, el petróleo subió de precio en Estados Unidos. ¿Por qué? No solo por ser Irán gran productor. Es porque Irán controla algo llamado el Estrecho de Hormuz. Ahora, lo que es un pasaje por donde los buques de carga transportan petróleo de una parte del mundo a otra. Y alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasa por este estrecho.
Así que, tras el ataque de EU a Irán, bloquearon el estrecho y prohibieron el paso de más petróleo. Esto dificulta mucho el paso del petróleo de un lugar a otro, reduciendo la oferta. Y cuando hay menos petróleo disponible, el precio del crudo aumenta, ya que la gente sigue necesitándolo para la gasolina, para la fabricación de fertilizantes y para muchos otros componentes de nuestra economía. Por eso el precio del petróleo subió tanto, y este aumento en los precios del petróleo afecta a todos los sectores de la economía, dado que el petróleo se utiliza en todo. Por ende, la inquietud es que precios altos del crudo implican un empeoramiento de la inflación. Déjenme leerles la declaración de Moody's. Si los precios del petróleo se mantienen en torno a los $100 por barril, la gasolina estará rozando los $4 por galón para la semana entrante. La inflación se acelerará, cortando el poder de compra y afectando el gasto, el PIB y los empleos. Aquí se pone complicado. Hablar de guerra nunca es fácil porque hay mucha pérdida de vidas humanas, y no quiero ignorar eso en absoluto, pero quiero ayudarles realmente a entender lo que está sucediendo en el lado financiero porque ya hay muchas personas hablando del otro lado de la guerra. Pero quiero hablar del lado financiero porque es importante. Los precios altos del petróleo significan más inflación en casi todo. Pero luego, por el otro lado, cuando miramos la economía, la guerra es un gran negocio. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez que se lanza una bomba, cada vez que despega un avión, cada vez que un barco es atacado, todas esas acciones generan costos monetarios. Y eso significa que en tiempos de guerra, el gobierno de EU gastará más dólares en estas empresas de defensa, más empresas produciendo artillería, produciendo equipo militar, produciendo tanques, produciendo aviones, todo ese material. Ahora, ¿por qué importa eso? Porque este número de aquí llamado PIB es una medida de todo el gasto que ocurre en la economía de Estados Unidos. El mayor gastador en nuestra economía no somos usted o yo, no es Amazon, Tesla o Nvidia. Es el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué importa esto? Porque aquí en 2020, cuando golpeó la pandemia, el gobierno de Estados Unidos comenzó a gastar mucho dinero que no tenía. Empezó a gastar en cheques de estímulo, de desempleo, préstamos PPP y ayudas a empresas. Simplemente creaba y gastaba ese dinero. Ese gasto impulsó la economía. Se ve que entre 2020 y 2021 nuestra economía creció, lo cual parece un poco raro al principio. Porque recuerden, en 2020 la economía estaba parada, la gente no trabajaba. Si la gente no trabaja, ¿cómo crece la economía? Bueno, porque el gobierno estaba inyectando ese dinero y por lo tanto se estaba gastando. Esto es lo que hay que tener en cuenta. El hecho de que el gobierno gaste dinero no significa que no vaya a haber consecuencias. Y así es como nos encontramos ahora en una situación en la que tenemos una deuda pública muy elevada. Nuestra deuda nacional en Estados Unidos es tan cara que en 2025 el gobierno de Estados Unidos gastó más dinero en pagos de intereses de nuestra deuda de lo que gastó en todo nuestro ejército. Lo que significa que, sí, nuestra deuda es cara porque ya tenemos mucha deuda. Y ya estamos gastando más dinero del que tenemos. Y ahora, cuando tienen esta guerra en curso, pueden apostar a que eso significa que los gastos del gobierno van a dispararse cada día. La guerra sigue, se gastan dólares, y esos son dólares que el gobierno no tiene. Pero el gobierno de EU tiene una fuente de ingresos, los impuestos de los contribuyentes, y el gobierno no está subiendo sus impuestos, al menos no hoy, lo que implica que tendrán que conseguir ese dinero de otra fuente, lo que significa deuda. Y cuando el gobierno pide dinero prestado, una porción de ese dinero debe ser impresa, lo que significa más creación de dinero, más dólares pierden valor, porque a medida que imprimes más dinero, lo que aprendimos de la pandemia y otras instancias, pero en la historia reciente, cuando imprimes dinero, causa que el valor del dólar baje, causando que los precios de las cosas suban. Por eso hemos visto tanto crecimiento de precios desde 2020 hasta hoy. Y los ingresos no han seguido el ritmo. ¿Por qué? Porque imprimimos dinero, pero no riqueza. No se imprime riqueza con un botón, pero sí se imprimen dólares. Y esa es la preocupación. Ahora, con esta guerra, sí, tenemos precios del petróleo que pueden empeorar la inflación, pero esa podría ser una forma de que el gobierno gaste más dinero ahora. Y ese gasto podría beneficiar a la economía, pero también podría perjudicarla. Puede ayudarla porque significa que el gobierno puede invertir más dinero en la producción de material militar. Suena horrible, pero si gastan dinero, esas empresas de defensa obtienen contratos para producir más, lo que significa más empleos en esa industria. Pero la otra parte es que el gobierno hoy
No tiene dinero para gastar ahí. Así que tendrían que hacer el gasto imprimiendo dinero, y eso podría empeorar la inflación. ¿Por qué importa? Porque los precios del petróleo ya podrían estar subiendo los precios de las cosas también. A eso es a lo que deben prestar atención. Incluso si la economía crece por la guerra, la inflación podría ser una preocupación mayor. ¿Por qué importa? Porque ahora tenemos que pensar en el número 3, la inteligencia artificial y cómo cambiará el mercado laboral, porque sabemos que la inflación es ahora una gran preocupación, no solo por los precios del petróleo, sino también por la emisión de dinero y todo lo demás que ha pasado. Pero ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo cambiará el mercado laboral? El CEO de la nube habló con CNN y pronosticó que la IA suprimirá empleos de cuello blanco en los próximos años. La razón por la que esto importa no es porque veremos un cambio en la economía. Hemos visto cambios ocurrir en nuestra economía una y otra vez, pero la razón por la que esto importa es por lo rápido que está ocurriendo este cambio. Si volvemos a la primera revolución industrial cuando teníamos fábricas, ese cambio tardó alrededor de 100 años. Cambió la economía, cambió la riqueza, cambió los trabajos, pero los humanos tuvieron unos 100 años para adaptarse. Luego, si vemos la revolución industrial número 2, la producción en masa y la electricidad, ese cambio fue de 50 a 80 años. De nuevo cambió los trabajos, cambió las oportunidades de inversión, cambió la riqueza, pero de nuevo los humanos tuvieron de 50 a 80 años para adaptarse. Luego tuvimos el cambio número 3, la creación de Internet. Ahora estamos entrando en los años 1900, los años 90, se está creando Internet. Este cambio fue rápido. Pero aún así tomó décadas para que Internet fuera adoptado y la gente entendiera cómo usarlo y para que los negocios comenzaran a utilizarlo. Sí, cambió trabajos, cambió la economía, cambió la riqueza, cambió las inversiones. Algunos se hicieron increíblemente ricos quienes lo entendieron mientras todos los demás se quedaron atrás. Recordamos lo sucedido con Blockbuster y Circuit City, pero los humanos tuvieron tiempo para asimilarlo. No tanto como las fábricas o la producción en masa y la electricidad, pero todavía hubo décadas. Después con tecnologías smart. Así que ahora estamos hablando de Uber sustituyendo a los taxis y Airbnb reemplazando a los hoteles. Y estas aplicaciones más inteligentes que permiten a la gente usar Internet para crear estos nuevos trabajos. Ese cambio tomó alrededor de una década, quizás un poco más. De nuevo, cambió trabajos, hizo enfadar mucho a la gente, cambió la riqueza, creó nuevas oportunidades de inversión, creó oportunidades para los que se adelantaron al cambio, pero la gente logró entenderlo en poco tiempo. Ahora con la IA está sucediendo de nuevo. Esta vez es la convergencia de lo humano y la tecnología, pero está ocurriendo más rápido que nunca. ChatGPT fue creado en noviembre de 2022. Solo han pasado unos pocos años y las empresas ya empiezan a adoptarlo y ya estamos viendo el impacto de esto. Y en los próximos 5 años realmente veremos el efecto de la inteligencia artificial en el a largo plazo. Probablemente generará más puestos de trabajo. Pero a corto plazo, las personas que no se adapten, las que no lo aprendan, realmente van a tener problemas y creará un cambio en nuestra economía. Que la gente simplemente tiene menos tiempo para poder entender y asimilar. Y este cambio con la IA es una de las razones, no la única, pero una de las razones por las que en febrero vimos uno de los peores informes del mercado laboral desde la pandemia. Aquí hay 2 cosas que tienes que entender. Número 1, ¿cuál es el impacto en la economía? Porque al final del día, la IA debe hacer las cosas más productivas. Porque si una empresa puede hacer el mismo trabajo que hacía con 10,000 empleados y ahora con la IA pueden hacerlo con, digamos, 6,000 empleados y más agentes de IA. Ahora reducen costos para producir el mismo producto con la misma calidad. Veremos cómo se desarrolla eso, pero si pueden ganar más dinero con menos costo, eso puede ayudar a las ganancias, lo que podría hacer crecer la economía. Pero si la gente no tiene ingresos, no tiene la capacidad de gastar, eso puede perjudicar a la economía. La otra parte que debes entender es cómo interactúan todas estas cosas, porque hablamos de lo que está sucediendo con las fisuras en Wall Street y el crédito privado debido a las inquietudes económicas. Luego hablamos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y cómo pueden contribuir a un mayor gasto público, cómo pueden contribuir a un gasto por déficit distinto. Y luego hablamos de lo que pasa con el número 3, la inteligencia artificial y los trabajos. Al final, todo se resume en el número 4, el dólar, pues sabemos que Estados Unidos es la superpotencia mundial. Pero ¿cuál es la razón de ello? No es solo porque somos la economía más fuerte del mundo o el ejército más fuerte del mundo. También es porque tenemos la moneda de reserva mundial. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva mundial después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1944 o 1945. Fue entonces cuando el dólar se convirtió oficialmente en la moneda de reserva mundial. Y debido a que es la moneda de reserva mundial, todo el mundo hace transacciones con el dólar.
Cuando el mundo quiere comprar petróleo, lo compra con el dólar estadounidense. ¿Por qué importa eso? Porque ahora, cuando tienes la moneda de reserva mundial, la gente cree en el valor del dólar. Porque recuerda, nuestro dólar no está respaldado por oro físico. Nuestro dólar se respalda en la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, si el mundo entero cree en el dólar estadounidense y tiene que comprar bienes y materias primas con el dólar, eso le da valor al dólar estadounidense, lo que permite al gobierno gastar dinero e imprimir dinero. Pero ¿qué sucede ahora si la gente deja de creer en el dólar de la misma forma? Si el dólar estadounidense empieza a perder esa condición, imprimir dinero ya no es igual. Y si la gente no cree en el valor del dólar baja, haciendo que el precio de las cosas suba. Y esa es la verdadera preocupación aquí, porque al mismo tiempo tenemos todo este conflicto sucediendo. Tenemos países en el mundo, como las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que están trabajando para unirse y fortalecer sus monedas con el objetivo de afianzar sus naciones, buscando sustituir al dólar de los Estados Unidos como la moneda de reserva global. Y por eso han estado comprando oro físico activamente para fortalecer sus economías y monedas frente al dólar estadounidense. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, pero es algo a considerar. Si todas estas preocupaciones ocurren, si hay tanta impresión de dinero, si hay tanto gasto del gobierno, si la gente pierde la fe en el dólar estadounidense, eso puede tener ahora un efecto dominó en cada parte de nuestra economía de una manera que ninguno de nosotros ha experimentado en nuestras vidas. Al juntar todo eso, se ve por qué la gente se preocupa por la economía. Recuerde, las recesiones son parte de nuestra economía. Suceden. En 100 años han ocurrido 16 recesiones y 25 caídas del mercado. Son eventos pasados que seguirán repitiéndose en el futuro. Nadie sabe si veremos una recesión en 2026 o 2027 o en 5 años, pero sabemos que suceden. Las recesiones realmente crean oportunidades para quienes son perspicaces financieramente. Dañan a mucha gente, pero también crean oportunidades si entiendes cómo usar una recesión. ¿Por qué? Porque, las recesiones y caídas del mercado crean más millonarios que en cualquier otro momento porque te permiten comprar buenas inversiones a precio rebajado cuando todos venden por pánico. Pero eso requiere que entiendas cómo tener primero el dinero y luego cómo invertir realmente tu dinero. Todos estos cambios, permítanme hablar brevemente de cómo podría crear oportunidades de inversión. De nuevo, no les digo en qué invertir, solo intento ayudarles a pensar como un inversor. Y la realidad es que no soy asesor financiero, solo soy un tipo en YouTube. Invertir tiene riesgos, nunca te garantizan ganar dinero al invertir, así que asegúrate de hacer tu propia debida diligencia y nunca confíes ciegamente en un tipo de YouTube. Ahora, empezaré con la forma más amplia de invertir tu dinero. En primer lugar, cada vez que surgen inquietudes sobre el dólar, sobre la economía o sobre cualquier otro tema, la gente se refugia en el oro. El oro ha sido el dinero histórico desde antes de que nosotros existiéramos. Y una forma de invertir en oro es, obviamente, comprando el oro físico. La alternativa es comprar oro en papel en el mercado de valores. No es tan bueno, pero te da exposición al oro. Un ejemplo es GLD. Ese es un ETF que te dará exposición al oro. Si solo quisieras invertir en el mercado de valores, una forma es invirtiendo en el S&P 500. El S&P 500 es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Así que no inviertes en la más grande, las dos más grandes, sino en las 500 más grandes. Y si una de esas empresas comienza a fallar, será expulsada y reemplazada por otra empresa y es completamente pasivo. Una forma de obtener exposición a eso es SPY. SPY, que te dará exposición a estas 500 empresas más grandes. Es esencialmente una forma de exponerte a la economía de los Estados Unidos. Si invierte en estos fondos amplios americanos, la forma de ganar, probada históricamente, es con mi estrategia ABB. No es un ETF. Esta es una estrategia que significa siempre estar comprando. Establece un sistema donde cada semana o cada 2 semanas o cada mes simplemente seguirás comprando más. No importa si son 10 o $100 a la semana, sigues comprando sin importar nada. Vaya a la guerra o no, si hace sol o llueve, si es republicano o demócrata, no importa. Sigues comprando sin importar qué. Y si haces eso por décadas, se ha probado que construye riqueza con el tiempo. Así es una forma de invertir. En mi caso, tengo inversiones personales en SCHD, una jugada defensiva separada. Este es un fondo que paga dividendos e invierte en empresas con altos pagos de dividendos que buscan aumentar sus ganancias, pero también aumentar sus dividendos.
Así que estas empresas que pagan dividendos son generalmente un poco más seguras porque son empresas que tienen grandes ganancias. Y debido a que tienen ganancias tan grandes, pueden simplemente dar algunas de estas ganancias a los accionistas en forma de dividendo. Y cuando la economía sube y baja de nuevo, puede crear una oportunidad si eres un inversor a largo plazo para no solo hacer crecer los activos que posees, sino también generar ingresos de esos activos. Así que esta puede ser otra oportunidad amplia para un estilo ABB. Cuando los mercados caen, puede surgir una buena oportunidad de compra para inversores a largo plazo. Algunos ejemplos más específicos pueden ser útiles en este contexto. No le digo en qué invertir, solo quiero mostrarle cómo pensar como inversor. Si quisiera invertir en defensa, hay fondos cotizados que le dan exposición. Un ejemplo es el ITA. El ITA le dará exposición a esas compañías de defensa que están produciendo el equipo militar. Por lo tanto, si la guerra se extiende y se alarga, habrá un mayor gasto en productos vinculados a la defensa, lo cual podría beneficiar a fondos cotizados como el ITA. Si quisiera exposición a la inteligencia artificial, robótica y tener una visión amplia de esta nueva tecnología, la IA y la robótica, que cambian el mercado laboral y la economía, BOTS es un ETF que le da exposición a ese sector de robótica e inteligencia artificial. Si quiere exposición a materias primas y específicamente a las que impactan la cadena de suministro, porque si cree que estos conflictos mundiales, ya sean aranceles, ya sean estas guerras, van a causar disrupción en la cadena de suministro y usted cree específicamente en el cobre. COPEX es un ETF que le da exposición a ese cambio, a que si hay disrupciones en la cadena de suministro y las materias primas del mundo son más difíciles de acceder, pues el cobre podría subir de precio y COPEX le da exposición a eso. O si solo quisiéramos exposición a la economía global y quisiera diversificarse fuera de Estados Unidos, hay muchos ETFs para eso. Puede encontrar ETFs para países desarrollados, ETFs para empresas de mercados emergentes, puede encontrar ETFs específicos para India o China o Alemania, pero para ser simple, solo como un ejemplo para que entienda a qué me refiero, puede invertir en algo como UET. Este es un ETF que le va a dar exposición al mercado total de valores mundial, literalmente tan amplio como se pueda. Esto es como el mercado total de valores global, así tendrás una mayor visibilidad allí. Hay muchos cambios en la economía. Una recesión es cuando se ven 2 trimestres de desaceleración económica y hay muchos cambios que pueden impactar el gasto. El número 1 del que hablamos en este video son los cambios en Wall Street, porque si esta grieta del crédito privado empeora, podría tener un efecto dominó que usted apuesta es algo a lo que debe prestar atención. El número 2 es la guerra en el Medio Oriente. Debe prestar atención porque por un lado, esta guerra puede empeorar la inflación y dañar el gasto. Por otra parte, esta guerra en el Medio Oriente puede animar al gobierno a gastar más dinero, lo que también podría impulsar la economía. Pero la razón por la que eso importa es porque ahora mismo ya estamos enfrentando un problema de inflación y si el gobierno gasta dinero, no tiene ese dinero. Y no parece que vayan a subir los impuestos para recaudar ese dinero, lo que significa que ese dinero tendrá que imprimirse. Y si se imprime, eso también puede empeorar la inflación, aunque parezca que la economía está creciendo. La tercera cosa de la que hablamos son los cambios en su economía y el mercado laboral por la IA. Por un lado, la IA cambiará el mercado laboral más rápido que nunca. Algunas personas perderán sus empleos, lo que afectará el consumo y a su vez perjudicará la economía. Pero por otro lado, puede hacer que las empresas sean más productivas y eficientes, lo que significa que pueden obtener mayores ganancias, lo que puede aumentar la productividad e impulsar el gasto empresarial porque tienen más dinero para gastar. Y luego, la cuarta cosa de la que hablamos es que todo esto puede impactar el valor del dólar estadounidense, porque si la gente está preocupada, esto daña el dólar, lo que puede impactar toda nuestra economía. Y luego lo cerramos hablando de las diferentes maneras en que puede invertir su dinero, dependiendo de su nivel de interés y de lo que crea que pasará en la economía. Si obtuvo valor de este video, el mejor agradecimiento es una referencia. Así que si puede, comparta este video con un familiar, amigo o colega inversor. Así podremos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. Hace unos 50 años, Estados Unidos enfrentaba un problema de inflación y luego nos afectaron los altos precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. ¿Les suena familiar? Porque estamos viendo algo similar suceder hoy. En los años 70, la Reserva Federal tomó ciertas medidas por los cambios en la economía, lo que hizo ricos a algunos, mientras que todos los demás